Bueno, explicamos a base de fuentes científicas aplicaciones de los ácidos nucleicos ADN, ARN. Entonces, ¿qué hace el ARE? Es una cadena de polipéptidos que tiene la función, o sea, qué hace y qué es, ¿no? Son polipéptidos, ácidos nucleicos, básicamente, es mejor decirlo así, que sintetiza, sirve la plantilla para la síntesis de AA, alcohólicos anónimos, por supuesto. No, son aminoácidos. Y no almacena la información, o sea que acá no están los datos de tu herencia. Aquí está, ven acá un ácido nucleico con otro, con otro, con otro. Los ácidos del ADN, ARN, están formados de adenosina, el ácido desoxirribonucleico, una pentosa, que es la ribosa, por eso se llama ARN, y es una molécula muy simple, y un azúcar, que es citosina, guanina, timina, uracilo. El ARN no almacena información, en cambio el ADN copia la cadena y mantiene la información. Entonces el ADN da información hereditaria, está compuesto por ácidos nucleicos y este fosfodiéster y produce aminoácidos, o sea, este es el que codifica que hay que crear, formar. Acá a la derecha vemos un dibujito de un ácido nucleico, ¿no? Este es el ácido desoxirribonucleico, la base púrica o pirimidínica y un azúcar que es la ribosa o la desoxirribosa. Y acá, ¿por qué dice AT y CG? Porque estos pares de bases nitrogenadas siempre van en este orden, emparejadas. O sea, adenina con timina y citosina con guanina. Pero por supuesto, esto ustedes lo saben muy bien. ¿Y por qué el doctor López nos está haciendo recordar esto que parece de primaria? Es de secundaria en realidad. ¿Se acuerdan que ahora están haciendo show mediático nuestros amigos del gobierno, yendo a desenterrar el cadáver del supuesto teniente Clavijo, que ese señor, con testigos y todos, incluye a su hijo, propio hijo, fue el que asesinó a la periodista Analí Huaycho a puñaladas en la casa de ella y sangre fría y delante del niño, y luego escapó. Entonces, cuando llegó la familia, inmediatamente el niño dijo, ha pasado esto, quedó traumado de por vida, por supuesto, ¿no? Es uno de los traumas más espantosos que puede haber, ¿no? La muerte de tu mamita. ¿Y por qué la mató el Clavijo a esta mujer? Porque Analí Huaycho era una periodista, ¿se acuerdan? Y ella estaba desentrañando con no se sabe qué evidencias, el hecho de que el famoso teniente Clavijo trabajaba con altas esferas del gobierno, probablemente el AGL y su hermano, y sabía del complot que hubo para traer a los húngaros croatas a Bolivia como si quisieran hacer una subversión, y se dice que Clavijo estuvo en la matanza del Hotel Las Américas. Y toda esta trama estaba de conocimiento de la Anaí Huaycho, y él la cayó. Y poco después buscaron a Clavijo por todas partes. Encontraron su auto botado camino a Yungas. Buscaron en Yungas, qué inteligentes, ¿no? Y encontraron el cadáver de un hombre, pero totalmente descompuesto, o sea, con una soga al cuello, que aparentemente se había ahorcado y había muerto en Yungas, ¿no? Y no es medio raro este tipo de casos de que alguien se va a Yungas a matarse.
¿Se acuerdan del famoso Alaraco y Showman y no hablemos mal de él, ya está muerto, Tito Os de Os de Vila, que fue ministro de Educación en el gobierno de Banzer, y no sé quién. Y era el figurón clásico. Evento que había tenía que estar ahí. Y tenía que salir en la foto y tenía que robarse la pantalla y decir dos, tres onceras. Y era pues descalificado, etcétera, etcétera. Y en los últimos 10 años perdió notoriedad, pues ya no tenía nada que ver en política, no tenía nada que ver en los medios, ya no lo llamaba para esto o por lo otro. Seguramente entró en una tremenda depresión y desapareció. Y, oh sorpresa, se lo encontró fallecido en su carro camino a Yungas, ¿no? En un lugar parqueado por ahí, no salió nunca el detalle en los medios si se tomó veneno, se accidentó, que parece que no es el caso. Uno diría, bueno, ¿cuántos carros se caen en Yungas, no? Y se mueren los ocupantes. No hubo accidente. Oye, entonces encontraron este cadáver de un hombre que se había suicidado en Yungas y lo recogieron y dijeron, este es Clavijo, y lo enterraron. Pero antes de eso hicieron el show de que tenían que hacerle prueba de ADN. Entonces le hacen prueba de ADN y sí, comprueban, es un ser humano, ¿no? Y básicamente, pero de ahí el ministro Romero, ¿se acuerdan? Dijo que 99.99% corresponde el cuerpo a Clavijo y fue lo enterraron. Bueno, ¿cómo pasan los tiempos? Y ahora han desenterrado el cuerpo, por eso lo han desenterrado, y están buscando la secuencia y la coincidencia entre el ADN de ese cuerpo, a ver si es 99.9% parecido tiene por lo menos la mitad de la secuencia, porque tú sabes, hijo o hija, que tú y yo somos la mitad de los genes de la mamá y la mitad de los genes del papá, punto, ¿no? Entonces, están tratando de ver si la mitad de los genes paternos del hijo de Clavijo, el pobre víctima que presenció el asesinato, coincide pues en 99.9% con el del señor ese encontrado en Yungas. Y esa es la noticia que va a salir en los medios en poco, en una semana más o menos. Entonces la otra mitad de los genes tiene que ser de la señora esta Guaycho, Analí, de la periodista finada. Para esto sirve saber esto del ADN. Entonces, tipos de ARN. El ADN es uno solo, no hay dos tipos de ADN, por si acaso. Te pregunto en un examen y caes como chorlito, ¿no? Pero ARN sí hay tres. Hay uno el mensajero, hay uno ribosómico y hay uno de transferencia. Este de transferencia, miren, acá ven, esto quiero que se fijen bien. Mira cómo lo agrando. CG, citosina, guanina, citosina, guanina, uracilo, puede haber una variación, adenina, uracilo, adenina, adenina, y así, ¿no? Esto es un enlace, otro enlace, que le da una forma curva a esto, donde esto es M, ¿no? Citosina, guanina, uracilo, adenina, citosina, guanina, entonces ya tienes que aprenderte esto de memoria, que hay esas bases siempre en estos pares. Volvemos a checar. Ay, se me hizo. Ya. Está en el ribosoma, como cintas, ¿no? Y este viene del núcleo del ADN, ha copiado la secuencia genética del ADN, que le dice formen en la piel folículos pelosos que sale pelo negro. En la orden, este chico o chica va a tener pelo negro. Se va a la piel y el ARN ribosómico lo copia. Exactamente esa orden. Y entonces, como ya sabe qué orden de aminoácidos necesita,
le avisa al ARN de transferencia, vaya, consígame triptofano más triptofano, tanto de triptofano, lista de mercado, triptofano, necesito colina, necesito, no sé, pues, alanina, así, esas son listas de aminoácidos que comemos en nuestra comidita. Y el ARN va y obedientemente captura triptofanos y los trae y los pone acá. Otro triptofano lo pone acá, trae una alanina y el ARN me dice, no, este va en el primer lugar y este va en el octavo lugar, y esta alanina que tráeme otra, ya, aquí, lo metemos al 18º y así. Ahora tráeme 5 triptofanos, pone fila de 5 triptofanos. Tráeme, no sé, pues cualquier aminoácido. Y eso es lo que hace el ARN transferencia. Transfiere aminoácidos del citoplasma al ribosoma y forma una cadenita de proteínas, que también podría ser enzimas, ¿no? Y para hacer esta colada y descolada, enzimas. Ok, ¿para qué el doctor nos está enseñando esto? ¿Para qué se aplica saber esto en la humanidad? Predecir enfermedades, o sea, ya se sabe que hay lipoproteínas que están en nuestro cerebro, que se llama APO4. No me acuerdo qué es AP, pero bueno, APO4, y que todos tenemos, todos, pero han encontrado en el cerebro de personas con Alzheimer que tienen 5 veces, 10 veces más. Entonces han dicho, hay un acúmulo de este APO4, y este APO4 había sido codificado genéticamente por un ARN, ¿no? Y ese ARN copiado del ADN. Entonces han descubierto, vamos de nuevo para acá, que en las familias en donde hay alta transcripción del gen APO4, hay alta probabilidad de Alzheimer. Por lo tanto, significa que si yo tuve 2 tías que les dio Alzheimer, pero no era Alzheimer, les dio demencia senil, de 80 años más o menos, alrededor de los 80 años. Eso ya es senil, ¿no ve? Y la diferencia que yo aprendí es que se dice Alzheimer cuando es presenil, a los 65 o sea, alrededor de los 65 o incluso por abajo. He tenido un caso de 49 años, con una rápida evolución a deterioro, pero así totalmente, y a los 53, 55 años, la persona no hablaba, no podía moverse, estaba sentada, apenas sonreía, estímulo, no reconocía a nadie, o sea, había perdido el habla, con todo tipo de orientación, era todo. O sea, demencia. A los 55, eso es presenil, eso es Alzheimer. Entonces, en mi familia se puede hacer la medición de los niveles de transcripción del APO4 para saber si a los 50 años cuáles de ellos van a presentar Alzheimer. También sirve para estudiar el origen de enfermedades. Y acá estamos viendo el tema de lo práctico que es el saber que te hagan el hisopado para el COVID-19. El COVID es un virus ARN, y la secuencia que tiene, como esta filita acá, es totalmente diferente a la de tus células humanas. Entonces, basta con detectar secuencia de ARN extraño, que además ya saben cuál es la secuencia del COVID, ya pueden decir, tú tienes COVID. Sálvese quien pueda. Planificación familiar. Sí, hay enfermedades que son hereditarias, o sea, el volverse calvo, pero otra peor, la miopía, que ha atacado a los López. Yo les digo a mis pacientes, cuando les doy su diagnóstico, tienes esquizofrenia, tienes trastorno bipolar, tienes trastorno depresivo recurrente, ya son 4 veces que te da depresión. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, mira, se piensa que es una enfermedad de origen genético, o sea, hay un factor, se dice, o una influencia, suficiente con eso, genética, es decir, que se hereda, se hereda. Está en los genes. ¿Y es tu culpa? No es tu culpa. Es como que yo le digo, tengo mis lentes, yo soy miope. Y mi generación, bueno,
hay muchos miopes, pero la miopía viene de mi abuelo, mi papá, yo y mi hija, todos salimos con miopía casi del mismo grado y mismas características. 4 generaciones, quiere decir que la causa es genética. Quiere decir que yo no puedo negarlo, que es una enfermedad de origen genético y no puedo botar mis lentes y decir, no, soy miope. Es como el bipolar que diga, no, yo no soy bipolar, debe ser, es que tuve mala suerte con la changa, con el chango, etcétera. Y vamos a lo último, grado de parentesco. Esto es lo que se está viendo con el caso Clavijo y por eso lo traje acá a la pantalla. De que en breve vamos a saber si ese cadáver encontrado en Yungas corresponde o no, de verdad, al supuesto teniente Clavijo. Y que si no es, o sea, no hay 99.9, pues no se puede pues esconder los genes, ¿no ve? Entonces no fue pues, y fue montado, ¿no? Y fue una patraña. Entonces, ¿quién? Aquí todavía se iba a señalar directamente al exministro, ¿no? Y a los del IDIF, Instituto de Investigaciones Forenses, que dijeron, sí, sí, es, pero de repente sí sea, ¿no? Sí sea. O sea, qué interesante, ¿no? No se pierdan las próximas clases que vamos a saber este misterio. Y la clonación es conocer el ADN que tiene la plantilla para la formación de tu cuerpo, o sea, a través de mandar a copiar el ARN mensajero, hacer copias de una proteína y lo que sea, hay millones de proteínas que hacen tu cuerpo, y clonar a alguien. Entonces lo que han hecho es la oveja Dolly. Ya son 20 años, no sé cuántos años, que ya se ha clonado a una oveja. De una oveja mamá, le sacaron células, creo que de la piel, y las cultivaron. Las cultivaron. Entonces empezó a reproducirse esa celulita de la piel. Entonces, ok, genial, venga acá. Le sacaron el ADN. Y ese ADN, como ya era completo, por ejemplo, en el caso del ser humano, 46 cromosomas, lo metieron en una célula, o sea, en el cascarón de una célula de óvulo. O sea, le chuparon el ADN del óvulo y le pusieron el ADN de la oveja mamá, de la oveja de su piel. Y vieron que pasaba. Ese óvulo se fue reproduciendo. Bingo, maravilla, esto. Entonces agarraron el óvulo y lo pusieron en la matriz, en el útero de una otra oveja, ¿no? Entonces, como si hubieran fecundado artificialmente a una segunda oveja, pero con un óvulo fecundado que estaba en camino, cuyo ADN venía de otra oveja ya adulta. Pasaron las semanas y meses correspondientes y nació la oveja Dolly. Y sí se ha podido clonar entonces una oveja, y los chinos dicen que están clonando lo que sea. Están probando de clonar no sé qué, y hay gente que paga para que les resten células de su cuerpo y las conserven en congeladora, y cuando se mueran y algún día puedan, entonces las células de un millonario, de Bill Gates, no voy a mencionar a Bill Gates, porque ya está muy, muy metido en las teorías de conspiración del presidente chino. La guardan, buscan un ovario, la reviven, le meten el ADN del presidente chino y ven si se activa y se reproduce. Entonces el ovario ya está, el óvulo está vivito y tiene células que vinieron del presidente chino, y entonces esperan que esté listo y lo implantan en una china. Y la china hace crecer el óvulo, sale un chinito a los 9 meses y va a crecer y va a ser idéntico al presidente chino. Solo que ustedes creen que va a adquirir su inteligencia, su personalidad, su conocimientos, y todo eso no se puede clonar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos acá? ¿Cómo se aplica? Se utiliza para la determinación de la función de los genes, saber de esto, ¿no? El ARN, el ADN, la interferencia,
que bloquea, supongo, el ARN de transporte o de transferencia, transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. El ARN del ribosoma los recibe la información y cataliza la síntesis de proteínas. A ver si puedo agrandar. Sí, pero no se lee nada. Goodbye. Con esto lo cerramos y me vuelvo a la pantalla donde no están ustedes. Dejar de compartir. Ahora voy a compartir otra cosita rápidamente. Compartir, aquí está. Tiki. No está acá, no está acá, no está acá. Ok. A ver. Ajá. Entonces, compartir una ventana. Esto. Ahora, dígame qué ven. Por favor, dígame qué ven. Sí se ve, doctor. Esta es la hoja Excel del control de lectura, lo que incluso lo pasé ya a los demás. Y acá está calificado, como pueden ver, vale medio punto, vale nomás un punto, ¿no? Medio punto porque no está completo, muy escueta la respuesta. Acá no estamos bulleando a nadie. Este no puso nada, cero. O sea, lee el artículo correcto, está bien, un punto. Pone cualquier otra cosa, no vale. Bueno, esto es lo que me vota Google Forms luego de haber calificado y calificado, o sea, sí, con estos puntos, las preguntas que son abiertas. Las he leído y las he calificado. Por ejemplo, esta que se sacó un punto. Me va a decir cuál más tuvo de las 0 sobre 5. 0 sobre 5, porque se equivocó en las que eran cerradas, ¿no? De elección múltiple, y también, pero sí lo hizo bien aquí está su respuesta, la cura para la neurosífilis, se pudo comprobar que muchas no eran incurables, etcétera, ¿no? Y esta de acá, ¿para qué era la malarioterapia, se acuerdan? Fue una cura frente a neurosífilis, bastante escueto, pero ya, ok, vale su puntito. Vale 0, poco precisa, ¿qué funciones tiene? No me acuerdo aquí está la pregunta. ¿Qué funciones desempeña la dopamina en nuestro sistema nervioso? Y acá dice, activa las funciones motoras de acuerdo a la situación estimulante. Muy poco, porque falta pues la función motivación, muy importante, el placer, la emoción, entonces le valió 0, ¿no? Y así. Acá amablemente le puse un punto, ¿ves? Un punto. Bueno, ¿y para qué les muestro? Voy a salir de esto porque en el otro que tengo a gran mano, ahorita les muestro. ¿Ok? Acá. Compartir. Acá ven, control de lectura número 2. Acá dice 2 sobre 5, 1 sobre 5, 0 sobre 5. Estas son las cerradas, las que Google califica automáticamente, ¿no? Muchos tienen sus 2 puntos, como pueden ver. Algunos tienen 0. Y aquí están las preguntas. Pero acá yo ya lo califiqué igualito. Le puse a las 3 preguntas abiertas 1 o medio punto, ¿no? Y un comentario.
lea más, estudie mejor, aclare por qué, es muy estrecho. En psicología tenemos que saber escribir con precisión, ¿no? Entonces, defina las diferencias entre arreflexia e hiperreflexia. Arreflexia dice clarito acá, véanlo, e hiperreflexia. Entonces, acá me responde, arreflexia tendinoso me responde, hiperreflexia es miotático y respuesta exagerada, ya, eso vale, acá un punto. Y acá me pone, no tiene reflejos, hiperreflexia, rensible a los reflejos, hiperreflexia, muy exagerado. Está bien, vale. Dice honestamente que no tiene idea. Arreflexia no hay respuesta, hiperreflexia es disminuida, pero hay otras que no sé por qué no he leído bien. Entonces, acá pone, este es un ejemplo del que no leyó bien. La pregunta era repito, hiperreflexia y arreflexia, de los dos extremos. Acá está bien que arreflexia no tiene respuesta. Y acá me dice hiporreflexia. Entonces la pregunta, le pongo, lea la pregunta, medio punto por esto. Porque no leyó la pregunta y respondió otra cosa. No respondió nada. Esto está bien, ausencia de reflejos, arreflexia y reacción anormal exagerada. Entonces, como pueden ver, tengo problemas de calificar esto porque Google no me da lo que yo ya corregí en 2 horas de trabajo, una por una leyendo sus respuestas y una por a cada respuesta de cada control ponerle un comentario. Cuando termino, al final, está. ¿Cómo voy a calificar esto? Porque yo ya, sí, esto sí sé que acá hay 1 sobre 5. Entonces, a ese 1 le tengo que añadir, acá 0, obviamente, ¿no? Acá, ¿qué es el reflejo consensual? ¿Qué es un reflejo consensual? Y esta es cualquier reflejo de por aquí por acá, observado en un cuerpo medio punto, pues no es correcto. Vamos a ver estas otras respuestas. Esto más o menos ya puede valer, lo hago valer. Vamos a ver esto, aquí está. Es un reflejo que se da cuando un lado del cuerpo ha sido afectado, pero el otro ha sido estimulado, ha sido afectado, mejor dicho, responde. Ejemplo, cuando existe una luz intermitente a un ojo, el ojo contrario que le llega a la luz se dilata. Medio enredoncio este chico acá, porque cuando tú te iluminan a tu pupila, ¿se va a dilatar? ¿Qué dicen, chicos? Chicas, despierten. No, no se va a dilatar, se va a contraer, porque con no quiero mucha luz, cierren la ventana, la cortina, ¿no ve? Se cierra la pupila cuando hay, entonces el reflejo consensuado quiere decir de que los dos ojos se contraen, o los dos se dilatan cuando se estimula. Bueno, con esto quiero decir, invitar a Diana y o Alba, perdón, y o Ruby, para que hagamos así en pantalla, una por una, mirando el nombre. Tuvo 2 puntos, entonces leemos acá, lo vuelvo a calificar, pero acá, y le ponemos, añado una columna acá, al lado de los 2 puntos, y le pongo cuántos más tiene. Ojalá que tenga 3, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene un punto. La siguiente pregunta, defina las diferencias entre hiper y arreflexia, la perdió, tiene 0. Y acá, ¿qué se ve en la imagen? Era médula, bulbo, pulvo de la neural, está bien. Pero acá no menciona lo que se ve bien claro, se ve el cuerpo calloso. ¿Lo ven por acá? No dice cuerpo calloso. También se ve la circunvolución del cíngulo, que 45 veces les he dicho, este es el cíngulo, esta es la parte que tiene que ver con sí, no, nada, no puse el cíngulo. Y bueno, no he sido tan malvado, perverso, y le he puesto acá solo tálamo, hipotálamo, neocorte, corte de tela. Entonces, sí, chao, medio punto. No, ni siquiera puso que el óvulo se ve, nada. Entonces, en cambio, sí me gusta. Todos los bulitos, se ve cerebelo y se ve hipotálamo también, ya, full, un punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el examen parcial del próximo miércoles, en la noche,
les voy a volver a poner imágenes. Y van a tener, y voy a hacer el esfuerzo de poner A, B, C, D, para que valga, o A y B, más fácil, ¿no? Esto y esto, ¿qué es? Y tú escribes ahí donde hay que escribir. Estamos viendo la retina, estamos viendo el nervio no sé qué, o el par craneal, o tal cosa. Y no puedes poner lo que sea. Esto lo he hecho como para que vean, en general, ven que hay muchas posibilidades y valen su puntito. Entonces, dejar de compartir, y ahora me vuelvo a saludarlos, a ver cuántos han llegado. 40, hola 40, número 40, ¿cómo estás? ¿Quién es? Trinidad Yapuchura, seguramente. ¿Sigues ahí? Aquí está Ana Bárbara, Paula Salinas, Andrei Foronda, Alan Chura. Good morning, how are you? Acá tenemos a una duplicada, se ha clonado, mira, la Eliana Mechel Callejas. ¿Por qué te has clonado, hija? Y bueno, ¿qué importa? Entonces, así se va acabando el mes de septiembre. En la clase pasada hemos hablado de los contenidos. Para que estudies mejor, otra cosa que tengo que mostrarles. Lo tengo preparado, mejor se los muestro. Pero antes de mostrarlo, vamos a ver en qué parte de mi pantalla está. Aquí está. Entonces ahora lo voy a mostrar. Tic. El informe de actividades. Presentar informe de actividades. Esto es lo que la dirección de carrera quiere que hagamos. Entonces, carrera, materia, de psicofisiología, de qué semestre, quién soy, desde cuándo, el 7 de septiembre, presentemos informe de materia. Yo ya mandé el de agosto. Ahí están los contenidos de lo que se supone entra al parcial, ¿no es cierto? Porque hemos repasado desde el comienzo, sistema nervioso central, sinapsis, neuroquímica, funciones de neurotransmisores en enfermedades. Y acá esto es lo de septiembre. Septiembre. El 2 de septiembre hemos hablado, digamos, psicofármacos, epilepsia, el GABA, ácido gamma-butírico, incrementa el cloro intracelular, lo cual disminuye el potencial de acción y hace que sea un neurotransmisor inhibidor. Por eso es lo que explica a los anticonvulsivantes, como la carbamazepina y el ácido, digamos, el fenobarbital o el ácido valproico. Y por ejemplo, esto es emperador, todavía no lo he mandado a la carrera, tengo hasta primeros días de octubre, ¿no? Para mandarlo de septiembre. Diazepam como tranquilizante y sus derivados. ¿Qué derivados? El clonazepam, famoso Neuril, el alprazolam, etcétera, ¿no? ¿Y hace magia o milagro? No. Un estudiante de psicología de mi materia sale capísimo sabiendo de que actúa sobre el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, y disminuye el potencial de acción, por lo tanto tiene un efecto inhibidor, y especialmente en el área emocional, sistema límbico. O sea, pare de sufrir. Porque te baja eso. Y te da sueño también, te da sueño. ¿Te pueden pilorear? También te pueden pilorear. Y si tengo convulsiones, te baja la hiperactividad de la corteza cerebral con descargas fuertísimas de la corteza que llevan a ataques. Es así aprende. Otros sistemas de control. Hemos hablado del déficit de atención e hiperactividad porque falla el autocontrol frontal. ¿Cómo se trata el trastorno de déficit de atención? Tendría que recordarme y yo mandarles algún PowerPoint que tengo sobre esto. Porque en la primera pruebita que hicimos de usar el Google Forms, les puse unas 5 preguntas de déficit de atención a ustedes. Y salió, creo que el 3-4% de ustedes tienen indicadores que señalan déficit de atención. Se distraen, son inquietos, no se pueden concentrar, etcétera, etcétera.
Entonces, acá habíamos presentado el control de lectura anterior, el número 1, revisamos y corregimos el control, lo aclaramos todo. El miércoles 9 hablamos de psicofármacos, esquizofrenia, dopaminas, la prolactina, que tiene que ver, control neurohormonal, pero también relacionadísimo con la dopamina, síndromes extrapiramidales. Hay un sistema piramidal y un extrapiramidal, que cuando disminuye la dopamina hay una distonía aguda, hay acaticia, disquinesia. Deberían saber estos términos. Parkinsonismo, etcétera, etcétera. Y si no lo tienes a la mano, y está en el libro y lo he mostrado, en el libro de Carlson, cuando se habla de dopamina y esquizofrenia, está en un capítulo entero de Carlson sobre esquizofrenia y trastornos afectivos. Y ahí está. Entonces, su auxiliar, su ayudante de cátedra, muy fácilmente yo sugiero, a ver, estás grabando, Diana y Rubí, entras al libro de Carlson, buscas los resúmenes intermedios, encuentras del capítulo 11 esto, encuentras en resumen intermedio esto, dopamina, la distonía, disquinesia tardía, esto está ahí, ¿no? Copiar, pintar, copiar y pegar en un, digamos, PowerPoint, y juntas todos lo divides en partes ¿cómo se dice? El resumen intermedio del libro, y ya está en un PowerPoint, ¿no? Están las definiciones. Entonces, seguimos, y hemos tenido que revisar sistema nervioso central, que es el cerebro, médula, las partes. Y la siguiente clase, la amígdala, la importancia, esto lo voy a achicar a minúscula tipulación, listo. Amígdala en el control y procesamiento emocional, el hipocampo, que tiene que ver con la memoria inmediata y de consolidación. O sea, tú estás escuchándome y está hablando del hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Es una parte que está en el lóbulo temporal, traslada muy bien. Entonces, aumento algo de conocimiento. En el Alzheimer es lo primero que se pierde, por ejemplo, te estoy diciendo, ¿no? La primera área que falla es el hipocampo. Y entonces eso ya lo grabas y se consolida. Relacionas el hipocampo con una cosa clínica, que es el hecho de que se pierde en el Alzheimer para lo más temprano, que justamente la capacidad de memoria inmediata, y daño cerebral por opioides sintéticos, efectos sobre la dopamina, parecido con encefalitis letárgica. ¿Se acuerdan, Diana y Rubí, de ese caso que hemos hablado de una persona o unas personas que aparecieron en emergencia casi como Parkinson, pero tenían 25 años, algunos paralizados totalmente y otros medio paralizados o con algunas, y habían fumado un opiáceo sintético que en vez de producirles un efecto tipo heroína, el opioide es la heroína, ¿no ves? Se metió a su cerebro y mató las células de la dopamina y les produjo lo que sería el Parkinson, pero en un adulto mayor. Entonces, ¿cómo se parece a la encefalitis letárgica? Que el virus atacó el sistema de la dopamina y produjo un cuadro de apatía, de desconexión, de dormirse, pero estar dormido despierto. Y ahí es donde tenía que ver comentario de la película que se les he dicho ya 45 veces, película Despertares, Awakenings. Y ahí se ve cómo le dan levodopa a los pacientes con encefalitis letárgica, que es una secuela del virus de la gran pandemia 1918, hace 100 años, de la cual murió millones de personas, pero algunos salvaron de la enfermedad viral aguda, igualito como está pasando hoy en día. Hay gente que se salva del COVID y después va a tener secuelas psiquiátricas y psicológicas, especialmente están hablando de psicosis a corto plazo, depresión o trastornos obsesivos.
neuropsiquiátricas, no tengo que dejarlo. En la película de Despertar, bueno, hicieron la prueba con levodopa y no mejoraron. Partes del sistema nervioso central, que los ganglios basales, ¿se acuerdan? La relación con el trastorno obsesivo, y ahí por eso hemos hablado del cíngulo, y se los he mostrado con mi dedo, y luego en el control de lectura, y casi muy poco se ha puesto en reconocer el símbolo en una imagen, lo cual me parece una barbaridad, un escándalo y un abuso. ¿Mm? Entonces, después hemos hablado del 16 de septiembre, sistema motor piramidal y extrapiramidal, y cómo el extrapiramidal tiene que ver con los reflejos porque son involuntarios. El 21 de septiembre, bien feliz, he puesto Día del Estudiante. ¿Qué más hemos hecho? Seguimos con reflejos, reflejo consensual de la pupila, esto entró al control de lectura, reflejo de Babinski, que ocurre en bebés, ¿no ve? Tiene que ocurrir en bebés. ¿Y por qué ocurre en bebés? Tiene que tener conceptos, no lo voy a repasar ahorita. Hiper e hiporreflexia. En el control preguntamos arreflexia, que no es ninguna reacción, y hiperreflexia es tocar la rótula y ¡pum! Salta la pierna así como si estuviera pateando un mar. Y acá hablamos de las vías, ¿no? El motora involuntaria y el largo reflejo. 23 de octubre, la semana pasada, planificación de contenidos. En la clase pasada, sí, efectivamente, les he dicho, ok, ¿cómo vamos a organizar? ¿Qué temas nos faltan y cuándo los vamos a hacer? No cuándo, sino cómo los vamos a hacer. Entonces ya lo hemos visto en la clase pasada, no está acá a la mano. Y bueno, clase sobre conceptos de genética, ADN y ARN, el caso clavijo, funciones de después lo bajo, nucleicos, cada uno hace una diferente cosita, ¿no? Entonces la clonación, por ejemplo, les ha quedado claro, bien fácil, cómo han salido de la oveja Dolly, búsquenlo. Caramba. Ya. Etcétera. Aparte del caso clavijo, que fue un hombre encontrado en Yungas, no sé quién sería, el Titos de Vila fue encontrado ahí en Yungas. Si buscan Titos de Vila fallecido en Google, van a encontrar toda la noticia. Y yo supe de otro caso, de un señor arquitecto bastante exitoso. De hecho, tenía una casita como del Colegio de los Pinos a la vuelta, subiendo una caminita que había un muro con una puerta, un portón de madera bien bonito, tipo colonial, y no debía nada adentro. Y adentro, tuve la oportunidad de entrar a su casa, tenía una pileta tipo española con una fuente de agua, y pasabas eso y ya entrabas a la casa con un techito en el hall, y entrabas a la casa y era decorada con niveles, una muy linda casa hecha por arquitecto para él, ¿no? Y él tenía sus negocios, tenía herencia de sus padres que le habían dejado bastante plata, cosas así, y este señor desapareció. Y totalmente desapareció, salieron avisos en los periódicos, en los medios, se habló de secuestros, se habló de secuestro, extorsión, de lo que sea, pues, ¿no? Abducción por ovnis, cualquier cosa, porque estaba bastante metido en los Rosacruces. Y, oh sorpresa, encontraron dentro de su auto en Yungas también, muerto, incluso con una carta suicida, y no, los detalles de cómo lo hizo no lo sé. Probablemente víctima de una profunda depresión, con deseos de que se sepa qué hizo, pero quería hacerlo solo, o sea, irse a un sitio donde ya no haya escapatoria, ya estoy acá, bueno, tengo que hacerlo, y se envenenó, se pegó un tiro, no sé qué hizo, se hizo. Entonces,
por eso. Es curioso el tema del suicidio, ¿no? Y esto es lo que hoy día tengo que mostrarles, ¿no? Vamos a hablar de órganos de los sentidos, receptores, vías de transmisión, modalidades. Dejar de compartir. Muy bien. Y ahora a ver dónde está lo que quería. Hablando de eso, les voy a mostrar algo lindo. Aquí está esto. Lo voy a dejar. Esto. Pero ¿están viendo una pantalla, una pared amarilla? No, doctor. No. A ver, ahorita lo arreglamos. Aquí está. Espérate. Esta es. Ahora, sí. Redes, ilusiones de nuestro cerebro. Ahora sí se ve, doctor. Sí, doctor. Aquí está Edward Punset. Suban el volumen. Este video de 45 minutos lo he subido hace un par de días al grupo, digamos, ¿no? A través de nuestras queridísimas y dilectas colaboradoras. Y el diálogo que tiene Punset con este hombre es de lo más interesante. Doctor, buenos días. No se logra escuchar. Hoy le he puesto volumen. Por cierto, no están en el universo. Ahora. Así es, están Ahora separados. sí, gracias. El cerebro no solo es una cámara que registra con precisión lo que hay. Y, por ejemplo, en la visión de los colores, ahora sabemos muchísimo sobre lo que sucede en el ojo, en la parte posterior del ojo, y lo que sucede después hasta llegar al cerebro. Lo que ahora también sabemos es que el color se procesa en un área cerebral diferente de donde se procesan la forma y la localización. Nos observamos que hay áreas específicas que se activan cuando las personas ven colores o ven más. Que, por cierto, no están en el universo. Así es, están separados. El cerebro no solo es una cámara que registra con precisión lo que hay en el exterior, sino que el cerebro es el que lo organiza y el que lo distribuye, de manera que no necesariamente estén de esta forma en el universo, no son evidentes en el mundo. Somos nosotros los que nos abrimos al mundo, y lo que percibimos en él es en parte un reflejo de cómo estamos construidos nosotros. Steven, lo que estás diciendo es que nada de esto sucede en el universo. Que este rojo o este azul no están ahí, sino que se fabrica aquí en el cerebro. Edward, ¿te has preguntado alguna vez por qué no se puede mezclar el verde y el rojo y obtener otro color? Ya sabes que se puede mezclar el azul con el amarillo y obtener verde. Si se mezcla amarillo y azul se obtiene verde, pero si se mezcla verde y rojo se obtiene un color como barro.
Esto sucede porque la forma en que funcionan el cerebro y los ojos no permite que se cree un tercer color. O sea que el pobre Newton ahora sabía por fin cómo surge esta gloria de los colores, ¿no? No del todo, porque entendemos muy bien el mecanismo. Pero todavía falta mucho por saber sobre la conciencia. Cómo surge la experiencia perceptiva del color a partir de la acción de la red que existe entre las diferentes áreas de la máquina húmeda que existe entre nuestros oídos. Ok. Hola, hola. Y ahora dejo de compartir. Vuelvo a la pantalla donde supuestamente los veo a ustedes. Pero como solo veo a la Carmen, hola Carmen, ya dejaré ahí nomás, ¿para qué me voy a enojar, no? Hola Sulamita Alberto. Les tengo que mostrar una presentación sobre a ver. No. Dejar de compartir. Esta. La siguiente clase la voy a subir al grupo. Se titula Fisiología Sensorial, o sea, de los sentidos. Y aquí está. No lo he hecho todo yo, sino lo ha hecho la profesora Liliana Nucete de Sierra, de la UNAM, de México. Hace tiempo me llegó compartiendo, ¿no? Entre compartir clases y cosas. Yo le añadí algunos láminas y aclaré algunas cosas, entonces está hecho por los dos. Bueno, acá miren, este es el cerebro. It's in English, of course, as you can see. Here is the frontal association area, área de asociación frontal. Here's the motor cortex, corteza motora. Corteza somatosensorial, pre-post-rolándica. El área, la cisura de Silvio. El área perisilviana, se llama todo lo que está alrededor de peri, no alrededor de. Y está el gusto, está en la audición. Y acá está el área ya más específica de lectura del habla. Y acá speech y speech. Porque este es el área de comprensión del lenguaje y este es el área motora del lenguaje. Acá sí, perdón, lo vamos a ver mucho mejor. Y como decía Punset con el profesor Gosling, el ojo manda información y es elaborada y luego recién reconstruida acá, en el área de la visión. Pero parte por parte, esta presentación es bien larga. Estos son los objetivos. Organizar la anatomía, revisar la organización anatómica del sistema nervioso y especialmente el sensorial, saber que es un receptor sensitivo, por decir la retina o la piel, ¿no? Clasificación, características. ¿Qué es el proceso de transducción sensorial, etapas y características? Eso lo vemos enseguida. Reconocer vías sensoriales como vehículo para enviar la información al sistema nervioso central. Es decir, acá está llegando información del cuerpo, del oído, de lo que oyes, de lo que ves, de lo que sientes, y adentro de lo que sientes tus emociones, ¿no? A ver, yo quisiera, ¿no? Estuviéramos en clase. ¿Quiénes están enamorados? ¿Cómo les fue el día de los enamorados? Hoy ya estamos 28. ¿Cómo pasaste el 21? Entonces yo señalo con mi dedo a ti, con cara de enamorada y enamorado. ¿No? Qué divertido, ¿no? Entonces los demás lo miran. Ay, sí, tiene cara de enamorado. Y este está bobo de amor, así, ¿no? Bueno, es lo que sentimos, ¿no? Y acá está la clasificación del sistema nervioso sensorial, ¿no? Central. Y a su vez, igualito que el sistema nervioso se divide en central periférico, el central tiene cerebro médula, pero el periférico
aquí ya tiene otro rol, es el sensorial aferente y el motor eferente, es decir, que sale la orden del sistema nervioso, es decir, el cerebro, a la pierna y patea el penal. En cambio, el aferente, que lleva información de afuera para adentro, para el cerebro, viene del cuerpo, o sea, de tu piel, puede ser, de tu ojito, de tu orejita, o de adentro, del visceral. Esto ya se va haciendo más interesante, ¿no? Otra forma de conceptualizar, que es lo que yo insisto, lo que tú te tienes que llevar a tu casa de tus clases es conceptos claros y saber reproducir, repetir, explicar mejor que los estudiantes de ciencias políticas y los de comunicación social. Y si esto te parece complicado, pues vaya usted a la carrera de literatura y estudie ciencia ficción, ¿no es cierto? Pero acá esto es bien así y así, porque esto es así, se divide así, el conocimiento, el concepto es este y así, ¿ya? El sistema motor eferente puede ser voluntario o involuntario. Acá es donde tú te paras y no te caes porque involuntariamente tus músculos están contrayéndose y relajándose a la vez, sin hacer temblar el cuerpo. Y bueno, sin que te des cuenta, sin que tú lo pienses, no me tengo que caer. Cuando camino tengo que balancear mis brazos, pero no tengo que hacer un show, ¿no? De como estuviera bailando en la calle. Y acá tenemos otro concepto en una lámina. Sistema nervioso sensorial. El sistema nervioso central contiene esto, médula y cerebro ya sabemos, y interactúan, sube y baja, ¿no ve? La neurona motora lleva la orden somática al músculo esquelético. Y como yo le había comentado a Carmen, nuestra fiel alumna que siempre está temprano, que la acetilcolina es el neurotransmisor que se dispara. ¿Me están escuchando, no ve? Carmen, ¿se oye? Sí, doctor. Todo bien, allá. Acetilcolina. Acetilcolina, respira profundo y graba el concepto. El neurotransmisor del movimiento, repito, no de todo el movimiento, así como el GABA es el inhibidor, digamos, del movimiento y de las emociones, por eso tú tomas tu pastillita de tranquilizante y te relajas, pues, ¿no? Y te da sueño. La acetilcolina está acá, pero también está acá, en el sistema nervioso autónomo, o sea, somático, voluntario y autónomo involuntario. Y acá es donde hay gente que no sé qué parte de la clase estaba escuchando, que ha puesto que hay reflejos involuntarios y voluntarios, y no se usa esa terminología, no, autónomos o no autónomos, algo así, no se usa esa terminología cuando se habla de reflejos. ¿Que son involuntarios los reflejos? Sí, pero autónomos que gobiernan solos, no, pues conceptualmente está mal, porque un reflejo no sale cuando quiere, ¿no ve? Ya, vamos a ser crudos. Chicos, ¿a ustedes se le para el pene en cualquier momento? ¿Involuntariamente? No, qué barbaridad. Y doctor, ¿cómo va a preguntar eso? Hay que no sé qué es. Chicas, ¿a ustedes se les excita la vagina involuntariamente? No, ay, como qué horror, qué barbaridad, ¿cómo va a preguntar eso? No, pues, eso es que no es autónomo. Punto. Aunque, ¿saben? Los chicos sabemos que en la edad del burro, de la adolescencia, entre los, qué sé yo, 12 a los 15 o 16, así, sí es involuntario, el rato menos pensado. Tienes una erección y no sabes dónde meterte, ¿no? Y bueno, es que los nervios se están mielinizando, se están organizando. Pero dejemos de chistes y vamos a los neuronas sensoriales. Receptor interno, receptor externo. Se refiere pues al de la piel, por ejemplo, y al otro receptor que está ya en un segundo mensajero, en un segundo nivel, en la neurona sensorial.
por decir, en la médula de tu tacto, de tu dedito, muy, muy finito, si toca tus dedos uno contra otro y sientes, ¿no es cierto?, con mucho detalle, hasta un granito de arena podría diferenciar entre tus dos dedos. Pero eso está llegando a la médula y en la médula se diferencia, se amplifica un sentido muy, muy, hay algo raro entre los dedos, ¿no? Como decir un hilo. En mi reloj son las 8:43. Fisiología sensorial. ¿Qué estudia? Los mecanismos, o sea, psicofisiología, ¿no? Que nos permiten detectar los estímulos físicos, el modo de operación de las vías sensoriales, transmiten la información a la corteza cerebral y su procesamiento. Entonces tenemos como dos niveles, esto es colaboración de la doctora de la UNAM, fisiología sensorial objetiva, emplea métodos propios de la fisiología para estudiar las relaciones entre los estímulos físicos, y la sensorial subjetiva, las interpretaciones que el hombre hace de los fenómenos externos. Acá le quiero comentar que le he mandado una imagen de como unas tablas, o sea, como un gráfico. Le he mandado a la Rubik y a la Diana, y para que lo veas, si tú cuando miras ese gráfico, en las esquinas aparece un punto, pero cuando lo miras se desaparece y se va a otro lado, y miras al otro lado, desaparece y viene al primer lado, y así. Y eso se refiere a la fisiología sensorial o subjetiva, lo que se llama ilusiones ópticas. ¿Te parece ver un punto en un lugar? En realidad, ¿no es cierto, Dianita, Rubicita? Lo van a compartir hoy mismo, ¿no? Para que sepan de qué estoy hablando, incluso ahorita. Y acá hay conceptos más conceptos. ¿Qué es una sensación? ¿Qué es una percepción? ¿Qué es una emoción? También tenemos que decir, ¿no es cierto? Sensación, suma de impresiones sensoriales, ¿no? Se origina como resultado de la estimulación de receptores sensoriales, es decir, son reales. Se estimula generalmente un tipo de receptor, calor-dolor, sensación primaria, y sí se estimulan varios receptores. Ese sí es bien importante. Un solo receptor, hay calor. Otro, hay dolor. Si son varios receptores, ya hay una sensación mixta o secundaria como la rugosidad. Es decir, cierras los ojos, tocas algo, y estoy tocando un estuche, y el estuche tiene una superficie rugosa, es decir, con partecitas, como tocar el pega-pega, esa tela llena de pelos duros, ya eso es rugoso, ¿no? Y sentir el peso, son varias cosas. La percepción viene a ser la interpretación subjetiva de acompaña a toda sensación. El olor a rosas y perfume. Otro día fui a comprar un antibiótico para mi hija, y en la farmacia, mientras esperaba, veo pues al lado mío un panel, que era pues, o sea, un tablero ahí, que tenía perfumes, colonias, y estaban los probadores famosos. Entonces, bueno, pues le eché mano a uno, me puse sobre mi dorso de la mano, lo huelo y me pareció fantástico. Entonces miro debajo de la botella, arriba al lado, en la repisa, y no había precio. Ya estaba cerca de la ventanilla y le pregunté, ¿cuánto cuesta este perfume? Está con 10% de descuento. Me han estado mirando, ¿no? Otro señor de atrás, y en la de la ventanilla está con 10% de descuento. A ver, ¿cuánto sale? 115. Me lo compré porque fabuloso, buenísimo. Después les muestro cuál es. El olor, entonces, me gusta, no me gusta. Qué bueno, qué malo. Qué linda, qué lindo, ¿no? Qué hermoso paisaje, qué lindo cuadro, qué lindo todo, ¿no? Qué hermoso bebé, lo que sea. Características de las sensaciones. Nuestra colega de la UNAM dice, tiene estas características. No les voy a pedir en detalle que se la aprendan, pero sí como concepto que la modalidad es una sola, el gusto. Cualidad, intensidad, puede ser fuerte o tenue, ¿no? La variedad de sabores es la cualidad. Dimensión temporal-espacial, localización, amplitud y duración. Esto se usa bastante para sonido. ¿De dónde viene? ¿Qué tan intenso es?
¿Y cuánto dura? Y acá viene, es como de nuevo la raya, ¿no? Es el objetivo y lo subjetivo. La dimensión afectiva, ¿es placentero o displacentero? Vuelvo a la anterior. Interpretación subjetiva, me gusta o no me gusta. Subjetiva, repito de nuevo, ¿no? Analiza interpretaciones que hace el hombre de los fenómenos externos. Y volvemos a esto. Sensorial, aferente, somático, del olfato. Volvemos acá. Subjetivo. Es una percepción, es algo subjetivo. Y tiene un componente o dimensión afectivo. Es bien cómo se relaciona bien, ¿no? Entonces, ¿qué es un estímulo? ¿Qué es un receptor? ¿Qué es un receptor sensorial? ¿Qué es el sensor? Y acá están las definiciones para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, el estímulo es un agente físico o químico, procede de medio interno o externo, capaz de activar un receptor sensorial y así detectar diferentes sensaciones. Suena complicado. Pero, por ejemplo, si tú tienes un dolor dentro de tu estómago, viene de un gas que está hinchando un intestino, ¿no? Que se quiere contraer, pero el gas no quiere pasar. Y es un agente físico, el gas, ¿no? El químico viene del medio interno o externo, ¿no? Por ejemplo, el olor. Es una molécula del perfume que me compré y que activa un receptor sensorial del olfato, del dolor o de la percepción interna, etcétera, y detectas diferentes sensaciones. Esto está bien resumido, pero bueno, la idea, ¿no? ¿Y qué es un receptor? Es una estructura, como bien claro, ¿no? Es una palabra. ¿Qué es? Es una estructura. ¿Especializada en qué? ¿Qué hace? Detección de un estímulo y transformarla en señal eléctrica. La pelota ahí ya se hace más mágico, ¿no? O sea, como dice lo de Punset, la visión, el color no existe, pero el color lo crea el cerebro, arma combinaciones y en el cerebro lo transforma, ¿y cómo? Se vuelve señal eléctrica. Volviendo a lo que les he pasado del video que les he mostrado, le pido que lo vean y con un libretita a la mano, y le pueden poner pausa en algún momento, decir, a ver, ¿qué ha dicho? Y anotas el concepto y continúas, porque hay mucha información, realmente se atropella la información. Y eso es nada porque hay otros videos más que vamos a estar usando. Aparte también, querido y querida, ya les he mandado, y aprovecho a hacer un comercial, un mini video de YouTube sobre el sistema endocannabinoides. Estamos haciendo la pausa de lo que está en la pantalla. Respira profundo, hacemos la pausa. El sistema endocannabinoide ahí te explica en 3 minutos y 20 segundos qué es, ¿no? Qué funciones tiene, que se fue descubriendo primero, qué tiene el cannabis como planta, qué sustancia tiene que produce un efecto. Se descubrió el THC. Luego se pensó, el THC que está en la planta debe activar un receptor interno del cuerpo, porque en eso estamos relacionados, ¿no? Un receptor interno que responde a un estímulo interno. O sea, hay receptores para lo que viene de la planta, de afuera, del cannabis, dentro del cuerpo, porque el cuerpo tiene sustancias endógenas, o sea, hechas por el cuerpo, ligandos, se dice también, ¿no? Sustancias endógenas. Y el mismo investigador israelí Meshulam, años después de descubrir el THC, descubrió la molécula de anandamida, que es un mediador, es entre neurotransmisor y péptido, o lipoproteína, no sé, que el cuerpo produce, y de ahí se dispara el desarrollo de un conocimiento increíble, donde se encuentra que hay receptores para la THC, que es el contenido de la marihuana que te pone feliz, y el CBD,
que la planta produce cientos de sustancias CBD, lo que hoy en día se llama el entorno. O sea, el CBD es el principal, el que actúa sobre receptores de CBD en el cerebro y en muchas zonas del cuerpo, y el entorno, otros que actúan también en el cuerpo. Y luego viene ya la definición de un sistema endocannabinoide, ese es un sistema sensorial, ¿no? Donde interviene en lo que son, desde la organización del desarrollo de un bebé, de un feto, de un embrión a feto a bebé, bebé adulto, a niño adulto, guiando la traducción, transcripción del ARN, ADN. Eso hace el sistema endocannabinoide, nada menos, entre otras cosas. Aparte, tiene función en lo que es la percepción del dolor, por eso que se usa analgésico. Tiene función en la neuromodulación, es decir, baja la actividad tranquiliza, como el GABA, ¿no? Pero este es otro sistema que ayuda al GABA. Entonces, es neuromodulador inhibidor, y por eso se usa en epilepsia. Y en dolor, epilepsia y en la replicación de células se piensa que puede servir para las inflamaciones como la artritis, el lupus, que se puede usar para esclerosis, y se está usando para el cáncer también. De hecho, en Israel, después de haber descubierto la molécula que tiene la marihuana, THC, el CBD también tiene la marihuana. Descubrir que el cuerpo produce sus propios cannabinoides, ¿no? Endógenos, y que tienen función por todo el cuerpo. O sea, sí, parece mentira, cuando se descubrió que está en el útero, muy concentrado en el útero. ¿Qué hace en el útero? Es la gran pregunta, ¿no? Y otra se encontró en el cerebro, pero no en todo el cerebro, en áreas especiales del cerebro, donde modula percepciones. ¿Y qué hace ahí? Pues, ¿no? Entonces, y se ha descubierto que está en los receptores de la médula del dolor, entonces por ahí modula el dolor. Y es todo un sistema nuevo que recién está entrando a los libros de fisiología, ¿no? Porque desde el año 90 para ahora, ¿no? 90, 2000, 2010, ya son 30 años, ¿no? Pero no está avanzando tanto ciencia en cuanto a lo que es el conocimiento, lo académico, ¿no? Meterlo y enseñarlo. Es más, yo quisiera, ¿por qué no hacemos una mini práctica con un test así online de 5 preguntas y nos vamos a las facultades de medicina y les preguntamos a los chicos de estudia medicina, hoy en día, estoy hablando 2020, ¿sabes qué es el endocannabinoide? Sí, no. ¿Qué funciones tiene? Y le pones 5 funciones, ¿no? Disparatadas a reales, ¿no? Y escogerán las reales si saben. Y así, ¿qué les parece? No sé, solo estoy tiro al aire. Por ahí cae un pavo. Yo súper dispuesto, doctor, buen día. Me parece muy buena ¿Sí? idea. Sí, por lo personal, sí, la verdad, sí predispuesto. Es un tema bien interesante. Bueno, ¿y a dónde voy con todo esto? Bueno, que este jueves, papito y mamita, inicia el foro debate sobre uso medicinal de sustancias controladas, así se llama, y es organizado por Comusab, y Comusab simplemente es una comisión para estudio, no sé qué, de medicinal de sustancias controladas. Y como sustancias controladas, bueno, empezamos hablando nosotros en el grupo de todos weed friendly, ¿no? Del cannabis, ¿no? Porque viene atrás de nosotros una comunidad muy grande de familias, de usuarios, de organizaciones sociales, que quieren que se vuelva legal, ¿no? El cultivo, como en Chile, y el autocultivo y el uso, ¿no? Y la venta. Y acá nadie dice nada. Entonces, el programa ya está armado. Es el día 1, 3, 5 y 7 de octubre, y con 4 temas diferentes. El 1, donde yo estoy de moderador de la mesa, no soy expositor, hablarán un pediatra,
o neuropediatra que va a hablar sobre el sistema endocannabinoide, hablará un doctor psiquiatra que hablará sobre la coca. Ahí es donde se abre el panorama. O sea, sustancias controladas son no solo la marihuana, pues, hijo e hija, sino que son la coca, los hongos alucinógenos, el peyote, el San Pedro, ¿cómo se llama? El peyote, sí, y en México los hongos mágicos, y tenemos el floripondio, tenemos de ahí hasta el café, el té y las sustancias, ¿no? Que son naturales, pero que tienen un efecto psicotrópico, psicoactivo. Se va a hablar de los que son más usados en fines medicinales, ¿no? Pero ahí entra la coca. Entonces va a hablar el doctor Hurtado sobre la coca. Queremos que hable un chamán que usa alucinógenos en el tratamiento de pacientes. Y por si acaso tenemos 2 chamanes, porque uno de ellos no puede el primero, pero sí puede el 7. Entonces ya, pues el 7 que hable él y el primero, el otro haga la introducción. Entonces los temas, 4 temas que tenemos del 1, 3, 5 y 7 son: 1 es lo científico, donde estoy yo. 2 es el tema legal, donde hay gente de 4 países, creo, México, Argentina, y no sé dónde más, y de acá con una doctora Gloria que trabaja en Cochabamba y ha presentado propuestas de ley y hace la legislación comparada. Es una experta. Es la parte legal, o sea, la legislación comparada, en qué estamos, dónde hay los escollos, los problemas, qué cosa falta, etc. Tercer tema tiene que ver con, si no me equivoco, es lo social. Y ahí entran las organizaciones de base que son Asociación Boliviana contra el Cáncer, Asociación de la Ceguera, Asociación de la Epilepsia, está muy fuerte. Y van a hablar ellos de cómo fue la experiencia de su hijo, su hija, su bebé, antes en tratamiento con neurólogo y con carbamazepina y con convulsiones, y después en tratamiento con aceite de CBD, y cuál es su experiencia y por qué quieren que se vuelva de uso medicinal, ¿no? Como hay en muchos países del mundo. Y la última es, creo que social, ¿no? El impacto social, que incluye lo legal, el cultivo, la industria, porque ya hay una industria. Tú entras a Amazon, y no es ningún secreto, y pones CBD, ¿no? CBD, y vas a encontrar fila de productos que te puedes comprar en Estados Unidos, y no todos los estados, pero en muchos estados. Quiero este aceite, ¿cuánto cuesta? La pelota, $100, una botellita, sí, pero tienes que usar 3 gotas al día, ¿no? Y con eso te salva tu epilepsia y el dolor, o lo que sea, ¿no? Qué sé yo. Y hay todo un tema industrial, futuro, y además, ¿y ustedes creen, querido psicólogo y psicóloga futuro de la OMSA, que la industria farmacéutica va a estar contenta con que salgan productos que compitan contra la carbamazepina, el diazepam, como tranquilizante y pastilla para dormir? Puedes tomar gotitas y duermes, ¿no? Que compitan con todas las ventas que hacen, pues, de fármacos, de farmacia, mediante medicina, digamos, alternativa, ¿no? Entonces, ese es el campo interesante. Va a ser en las noches, va a ser por Zoom. Yo con mucho gusto les paso el enlace. Yo sé que me están siguiendo 40 seguidores de mi curso, de los cuales probablemente entrarán pues 20, 25, porque el aula es de Zoom y es para 100 personas, les adelanto. Así que anotarse antes y estar presentes temprano. Entonces seguimos hablando de estas cosas interesantes, aunque son las 9, y les voy a mostrar qué más viene. Cómo se clasifican los receptores según el tipo de sensación, el origen del estímulo. Esto es interesante: extero, tele, propio y visoreceptores. Esto lo vemos. Mecanorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores, todo esto, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de energía usan? Estamos mirando, estamos usando la luz, el fotorreceptor de la retina, y la sensación es la visión. Anoten una... Hay gente que se ha sacado 0 en su control de lectura, y ahora, después de clase, vamos a chatear con Diana, querida, y con la Rubí, preciosa,
en WhatsApp los tres, ¿ya? Y vamos a ver cuándo nos reunimos, ya sea online o ya sea físicamente, con pantalla en mano, y calificamos y sumamos, ¿no?, los 10 puntos que necesitan tener para su puntaje, ¿no?, que ya están acumulando. Hay gente que ya tiene 10 puntos, siguen teniendo 100 entonces, ¿no? Y hay unos que han perdido 10. Qué vergüenza, qué barbaridad, qué abuso. Entonces voy a cerrar esto. Tipo de mecanorreceptores, hay varios tipos. Esto es en la piel, ya entramos a ver la piel y la sensación de la piel, hay varios tipos. Esto es un nivel bastante elevado, esto es como para nivel incluso médico, ¿no? Yo les voy a decir qué cosas exijo que sepan y no, ¿no? Más detalles de los mecanorreceptores, detalles esto te hacen aprender en medicina, y después te muestran esta imagen y te dicen, ¿qué tipo de receptor es este? Ya pase, tiene 10 segundos para verlo en el microscopio, ya, siguiente PEP, todos tienen que saltar otro microscopio y te muestran luego te muestran esto, terminaciones libres de dolor. Sigamos, ¿ves? Esto es todo piel. Estos propios receptores, que tienen que ver con tendones y con los reflejos, que ya hemos hablado un poco antes, esto tiene que ver con la dolor, temperatura, frío, calor, quimioreceptores. Bueno, ya estamos fuera de la hora. El tema de transducción hay que leer. Y les voy ¿a dónde iba yo con esto? Como una cosa esotérica, que hay sensaciones en donde se entrecruzan los sentidos, hay trastornos que se entrecruzan los sentidos. Entonces, anote tu cuadernito, más si sospechas que te has sacado 0 hasta ahora en los controles. Sinestesias, S-I-N, sin, y estesia, estética, S-I-A, sinestesias. ¿Qué son? Búscalo en Wikipedia, busca en diferentes fuentes, y es un temita que podemos hablar la próxima clase, el miércoles, en donde se intercruzan sensaciones. ¿Ok? Muy bien, sí, doctor. Entonces, vamos a volver por acá. Doctor, me Vamos a disculpa que le corte. dejar de comer. Perdón. Sí, tesoro, dime. Sí, buenos días. Quería preguntarle acerca de la fecha del primer parcial exactamente, porque hubo mucha controversia o confusiones para este lunes. Por favor, ¿me podría decir o nos podría recalcar la fecha exacta, por favor? Sí, fin de mes, o sea, es el 30, hoy es 28. ¿Qué tal si lo damos el miércoles? Pero si todos patalean pero no el jueves primero, porque el jueves primero tengo el seminario ese que le estaba explicando sobre sustancias controladas. El miércoles en la noche, a las 10, si quieren, voy a abrir el espacio con un examen que más que nada va a ser autocalificado gracias a Google, con, digamos, 10 preguntas, de las cuales 8 sean respuesta múltiple. Y eso te respondes en el tiempo fijado, solo puedes hacerlo lunes, el miércoles en la noche, y va a salir la calificación instantánea, y yo voy a tener que leer esas 2 preguntitas abiertas para ver si está el concepto correcto, si está o no, ¿ya? ¿Está bien, Diana? ¿Está bien, curso? No podría ser el próximo lunes, dice alguien. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no sábado o el viernes? Sí, justo eso, doctor. Uno de habían como algunos estudiantes que están trabajando, compañeros en sí de curso, sí, que no asisten a clases y no pueden dar su opinión de aquí está en el trabajo. Gracias, doctor. Y bueno, la cosa es que me estaban pidiendo que por favor intervenga para que sea viernes en la noche. No sé si se podría, doctor. Levanten la mano los que quieren viernes en la noche. Hay 40 personas acá. Bonita. Ajá. Porque el jueves primero tengo mi evento. El viernes no tengo nada. Entonces,
Están escribiendo Viernes en la en el noche, chat. dice Belén, dice John. En la noche, pero no dice qué, la Karen. Ya, manitos, manitos, levante manitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 40, no hay mayoría. Falta un montón para que haya mayoría. Mira, mejor, así me asesoro con la informática que me está enseñando a usar bien el Google Forms, y entonces aprobado. El miércoles continuamos con el tema que estamos hablando. Le pido a uno de ustedes que lo noto acá, la cosa más interesante del mundo, sinestesias, ¿qué es? ¿No? Un ejemplo, un caso, o lo que sea, ¿no? Que nos explique, y nos vemos el miércoles, y entonces, si todos estamos de acuerdo, el viernes en la noche, el miércoles quedamos en la hora exacta, y hacemos el examen. Ya, Carmencita, ¿estás feliz? ¿Sí? Ya. Muchas gracias, doctor. Ya, chicos, chao, Diana. Entonces hablamos contigo y con Ruby en el transcurso de la mañana o máximo la tarde, para cómo sumamos notas. Ya, Está bien, un abrazo, un beso, chao, chao. igualmente, doctor. Chao, chicos.